Buenas noches, qué gusto nuevamente estar conectados con ustedes. Esperemos que esta vez tengamos esa disposición de buscar el rostro, de buscar la presencia del Señor, de ser esos hijos que queremos alinearnos, buscar la dirección de papá. Es importante hacerlo. Y yo sé que muchas personas celebraron o están celebrando la Semana Santa, pero relativamente Dios no es de una semana ni de horas. Dios es eterno, Dios es todos los días, donde debemos de nosotros alinearnos con los deseos que tiene papá para todos y cada uno de nosotros, los que nos consideramos hijos de Dios. Buscamos su rostro, buscamos sus enseñanzas. Así que les damos la bienvenida en el nombre de Jesús y le invitamos desde ya, comparta este mensaje, por favor. Nos gustaría que este estudio bíblico nosotros podamos llegar a dispersar algunas inquietudes. Es importante, mire que aprender es de suma importancia, porque conocer la palabra de Dios nos hace verdaderamente libres. Libres es como cuando usted tiene algo en su corazón y es como que lo ata, y cuando usted habla con la verdad o confiesa que ha pasado algo y usted lo declara con su boca y lo hace, lo transmite, usted es como quitarse cargas. Y eso es lo que Dios dice en su palabra: venid a mí los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Así que vamos a dar inicio a este estudio bíblico en el nombre del Señor. Dios quiera que terminemos esta enseñanza para el día sábado iniciar un nuevo estudio bíblico que va a ser muy importante. Y déjenme anunciarles que vamos a empezar a estudiar un poquito de lo que es el arrebatamiento. ¿Listo? Entonces yo quiero que por favor nos preparemos para estas enseñanzas y entender esta enseñanza que tenemos, que es el tercer templo. ¿Listo? Así que permítanme orar por ustedes. Les damos la bienvenida de parte de mi esposito, que está en proyección, y está su servidora. Padre Dios, Señor Jesús, en esta noche queremos darte las gracias, Padre. Gracias por todos y cada uno de los que se conectan. Gracias, Papito Dios, porque eres tú el único que convence, eres tú el único que toca corazones. Eres tú, Señor, el que nos enseña, nos inculca y deseas lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Pero tú, Señor, eres tan maravilloso que nos invitas porque eres un caballero. Tú, Señor, no entras a la fuerza. Tú entras, oh Señor, donde nosotros te buscamos, oh bendito Dios. Donde queremos, oh bendito Señor, recibir tus instrucciones, tus enseñanzas. Así como lo hizo Jesús y él, mirando en el momento que se le acercaba el tiempo, bendito Dios, de partir, bendito Señor, clamó, Señor, oró ante ti y te pidió, Señor, que si era posible que pasaras esa copa en él, Señor. Pero hubo un silencio, bendito Dios. Y Jesús, en su infinito amor y obediencia hacia ti, Señor, te dijo a ti, Papito Dios: hágase en mí, Señor, tu preciosa y santa voluntad. Eso fue lo que hizo Jesús, cumpliendo, Señor, lo que tú le habías pedido, Señor, llevando a cabo, bendito Dios, siendo Él el Cordero, bendito Señor, el Cordero inmolado, bendito Señor, en su amor y en su misericordia, mi amado Rey. Él se ofreció a sí mismo en sacrificio vivo, Señor, siendo el Cordero, Señor. Un Cordero, Señor, que tomó los pecados de todos y cada uno de nosotros para darnos esa gran bendición, Señor, de conocerte a ti, Señor, de acercarnos a ti, Papito Dios. Hoy te pedimos, bendito Señor, que nos enseñes tu palabra, que nos instruyas, que nos encamines, bendito Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor, por tu infinito amor y de tu infinita misericordia te pedimos: ábrenos las Escrituras, Señor, danos la revelación de ellas, que sea esta tu servidor hablando palabra de Dios, no palabras de hombre. Quita, Papito Dios, todo espíritu, Señor, todo espíritu de sueño, de contradicción, todo espíritu, Señor, que sea contrario a ti, Señor, quítalo en tu nombre, Señor. Hoy nos sujetamos en cuerpo, alma y espíritu para recibir la dirección del Padre, la dirección del Hijo y la bendición de tu Santo Espíritu. Te damos las gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Así que vamos a estar atentos, mis amados. Vamos a manejar esta noche en el nombre del Señor la Biblia de las Américas. Y también vamos a tomar una Biblia que es la Biblia TLA. ¿Listo? Son Biblias muy claras que nos instruyen bastante, nos dispersan y nos hacen entender un poquito más la palabra. ¿Listo? Así que en el nombre del Señor le invitamos a que esté con nosotros. Y dice la palabra así, dice la enseñanza de esta noche, este estudio bíblico, dice nuevo templo, el tercer templo, porque ya hemos visto qué pasó, cómo fue que inició en el templo, que fue el tabernáculo, el templo de Salomón, que fue destruido en repetidas ocasiones. Y Dios en su infinita misericordia, Él dijo en su palabra, no lo que yo diga, mis amados, es lo que dice las Escrituras. Yo he tomado algunos pasajes porque son cantidad donde nos instruyen. Entonces la palabra de Dios nos enseña, dice, nuevo templo, el tercer templo. Vaya conmigo, acompáñenos por favor a San Mateo 28, 1, 7. Miremos por favor la Biblia de las Américas. Dice la Escritura así. Resurrección de Jesús, la resurrección de Jesús. E id al trono y decid a sus discípulos, el que ha resucitado de entre los muertos, y aquí él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y ellas, dejándole a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Pero las Escrituras nos está hablando, estoy tomando los últimos versículos, lo voy a tomar desde el versículo 1 al 7. La resurrección, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver al sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres, vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. E id pronto y decir a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Y ella sale eso, y lo he dicho, hasta ahí nomás. ¿Qué sucedió? Vamos a mirar esta enseñanza, por favor. ¿Qué tiene que ver esto con el tercer templo? Para poder entender tenemos que tener un texto y un contexto, o sea, un inicio y de la segunda parte que lo vamos a empezar a desarrollar para poder entender cuál es el tercer templo. Recuerden, mis amados, regresando un poquito al día sábado, nosotros estuvimos mirando, dice que Jesús, en Juan 19:30, que lo miramos el día sábado, dice, Jesús dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Todo está cumplido. Lo mismo que también dijo Moisés, que él había acabado la obra, que también lo miramos en Éxodo. Eso fue el día sábado. Pero cuando Jesús dice, consumado es, y inclinando su cabeza, entregó el espíritu, consumado, o sea, está hecho, o sea, lo que Dios le ha mandado hacer a uno, lo ha hecho. Así como padres o madres, Dios nos da una delegación y Dios dice, bueno, yo te mandé a que tuvieras 5 o 6 hijos, qué sé yo, o te mandé una esposa o un esposo y lo has hecho bien. Has hecho lo que yo te mandé a hacer, no lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios nos manda a hacer, como lo hizo Jesús, amén, en obediencia al Padre. Entonces todo inicia, hablábamos que el terreno, cuando Jesús
inclina su cabeza, haga de cuenta que ese es en el momento en que dice, bueno, vamos a comenzar la obra de construcción del templo. Recordemos que Jesús les dijo a los fariseos y a los saduceos, les dijo que él iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a levantar, ¿no es cierto? Jesús lo iba a levantar. Y le dijeron que era imposible que él pudiera hacer eso, que habían pasado, para construir el templo habían sucedido muchísimos años para la construcción del templo. 46 años pasaron. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Jesús no se refería a ese templo por construcción humana, que fueron 46 años, sino una construcción que sería en 3 días. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando Jesús entregó, dice, consumado es, entregó la vida por usted y por nosotros, es ahí donde él iba a empezar la construcción del tercer templo. Recordemos que el velo del templo se rasgó en 2 y ahí viene un nuevo comienzo donde resucitaron los muertos, salieron de sus tumbas y viene la resurrección. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a instruirnos un poquito en esta palabra. Empezando de la resurrección, para entender un poquito qué es la resurrección de Jesús, dice, en algunas religiones, vuelto a la vida de alguien que ha muerto. Los cristianos creen en la resurrección de Jesucristo. Si usted cree en el Señor Jesucristo, que Él resucitó de entre los muertos, que entregó la vida por usted y por nosotros, que fue crucificado, que al 3er día resucitó, entonces nosotros, usted es un cristiano, somos seguidores de Cristo, somos nosotros, por la misericordia, la gracia, por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz, nosotros somos salvos. Pero usted no es salvo si usted no lo confiesa con su boca, porque está escrito en la palabra, pero la decisión de tomar la salvación o no tomarla depende de usted. Amén. Amén. Sí, ¿de qué sirve que usted lea las escrituras, vaya a la iglesia todas las semanas, 2 veces al día, si usted no tiene un arrepentimiento real, si no se ha arrepentido y ya tiene una resurrección como la que Jesucristo tuvo? Porque nosotros podemos resucitar y tenemos una nueva vida, un nuevo comienzo. Por eso dice la palabra, las cosas viejas pasaron y aquí hoy son hechas nuevas. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser ese templo del Dios viviente, el tercer templo? Entonces miremos por qué. Porque dice, de vuelta a la vida en que alguien ha muerto. Nosotros estamos, dice las escrituras, que los pecadores están muertos en sus pecados, en sus deleites. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Mire, nosotros somos conscientes, mis amados, que hay cosas que le desagradan a Dios, ¿no es cierto? Hay cosas que le desagradan a Dios, pero sin embargo las hacemos. Dios nos llama que nosotros no nos convirtamos en las personas. Si usted ve a una persona, se lo voy a decir así, para que si usted se identifique, ¿estoy vivo o estoy muerto? Estamos hablando de algo espiritual. Si usted ve a alguien, por decir algo, que está en una fiesta, y usted pasa por casualidad y lo llaman, y vení, que yo no sé qué, y usted dice, pues voy a entrar un ratico, eso no es malo. Listo, está bien, puede entrar. Pero ¿qué resulta? Cuando usted está en la fiesta, ve a la gente muy animada y empiezan sus tragos. Mire, yo me acuerdo hace años cuando yo estaba muerta muerta en mis pecados, digámoslo así. Yo miraba, mis amados, y no sé cuántos de ustedes conozcan, que muchas gentes van a hacer el peregrinaje, se desplazan a visitar iglesias, qué sé yo. Y ¿sabe qué pasaba? Hay personas que se desplazaban al santuario de las Lajas. ¿Y sabe qué hacían? Mucha gente, me consta, botellas de trago tiradas en las vías, mujeres borrachas, hombres borrachos, pero llegaban allá. ¿De qué sirve eso, mis amados? ¿De qué sirve? Mire, por eso dice que Jesús dice que cuando Él entró al templo habían convertido ¿en qué?
en un negocio, en un mercado, porque todo era venta, todo era negocio. Pero Dios se cansó de eso. Entonces destruyó ese templo para construir un templo real, donde ese templo vendría a ser conforme Dios quiere, porque se hastió de sacrificios, se hastió de tantas cosas. Mire, ¿cuántas personas pueden pedir perdón? Pero vuelven y lo hacen. Y volviendo a la persona que pasó por ese lugar a la fiesta y entró. ¿Qué hizo? Entró, no, pues supuestamente no iba a hacer nada malo, pero viene el trago y por no, qué pena, despreciar y todo lo que quiera, terminan también alzando su copa y pasándose de tragos y haciendo cosas indeseables, gastándose el dinero que de pronto no lo tiene. Eso pasa. Y así hay muchas cosas, serían innumerables las cosas que una persona puede llegar a hacer. Pero no solamente una persona que conoce de Dios, también mucha gente que dice que esta semana, por ejemplo, es para reflexionar, pero regresa el lunes y vuelve nuevamente y retoman todo lo que tenían hecho. Como muchas personas dicen, el que reza, el que peca, reza y empata. Y así no es, mis amados. Hay que dejar morir esa antigua naturaleza y tener una resurrección como lo hizo Jesús. Una resurrección, renovación de algo que había disminuido, su actividad que había perdido. O sea, algo que hay que perder, que es el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, la resurrección, ¿qué es? Volver uno a la vida. ¿Listo? Pero dice las Sagradas Escrituras así, que Jesús está vivo. ¿Cuándo está vivo? Dice, vamos a mirar la Biblia TLA, dice, en Mateo 28, 1 al 7 dice, el domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver a la tumba de Jesús. De pronto hubo un gran temblor. Un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron, tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres, no se asusten, no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está aquí, ha resucitado. Y como le había dicho, vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que Él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Este es el mensaje que les doy. Eso les dijo el ángel. ¿A quiénes? A las Marías. A las Marías. A las que habían ido a verlo a Jesús en el sepulcro. Ahí ya hay una parte donde empieza la construcción del tercer templo. Sigamos. La guardia, dice, ante el sepulcro de Jesús. Acompáñenme, por favor. San Mateo 27, 62 al 66. ¿Listo? Dice así. 62 y 66. La guardia ante el sepulcro. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes, dice, de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo,
a los 3 días resucitaré. Recuerde que Jesús dijo que a los 3 días construiría el templo. ¿Listo? Él hablemoslo así. Él en ese momento tenía el dinero para comprar el terreno donde iba a construir el tercer templo. Hablemoslo así. Por eso ordene usted que selle el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Es tan impresionante que los mismos jefes de los sacerdotes y los fariseos, no contentos con haber pedido que crucificaran a Jesús, se atrevieron a ir a pedir que mandaran guardias, que colocaran sellos. Eran sellos del rey que no podían, mis amados, romperlos. No podían, y dejaron los guardias para que custodiaran ese lugar, para que Jesús, supuestamente ellos no pudieran robar el cuerpo de Jesús, porque él había dicho que a los 3 días resucitaría. Pero resucitar es volver a la vida. Los mismos sacerdotes, mire cómo tapan y cómo destruyen las cosas que Jesús, que Dios quiere hacer y que había hecho y que empezó la obra en Jesús para nosotros, para poder tener la salvación. Mandó a su Hijo unigénito, al Salvador, al Mesías, pero a los suyos vino y los suyos no lo vieron. Y resulta que los soldados estuvieron custodiando ese lugar, pero ¿para qué? ¿Cuál era la intención? Pensaron que lo iban a robar, pero se equivocaron. ¿Por qué? Sencillamente se equivocaron, mis amados, porque Dios en su infinita misericordia, resulta que este día, vaya conmigo nuevamente, regresemos por favor al Mateo 28, 8 y 10. Vamos a mirar, por favor. Mateo, Biblia de las Américas, miremos en este momento. ¿Listo? Dice 28, 11, 15. 28 del 11 al 15, ¿no? Sí. Dice así: mientras ellos iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Recuerden que las mujeres habían ido al sepulcro y que ya se apareció el ángel y les dijo que que él iba a ir delante de ellos, que iban a Galilea y que allá se iban a encontrar con Jesús, que les fueran a decir a los discípulos, les dijo el ángel. Entonces dice, y mientras ellas iban, he aquí algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y de liderar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, decid esto: sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos de del gobernador, nosotros los convenceremos y os evitaremos dificultades, dice. Ellos tomaron el dinero e hicieron como les habían instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Amén. Yo le quiero hacer algo tremendo que sucede hasta el día de hoy. Sobornos hay en cantidad. Siempre la verdad es difícil que salga. Yo me he dado cuenta, mire, que cuando hay personas que suben al Facebook cosas que no edifican, digámoslo así, eso se lo pasan, sobre todo los caballeros, eso se lo pasan del uno al otro. Pero yo le pregunto, ¿cuántos hombres realmente compartirán un mensaje de Dios que edifique a las personas?
es muy difícil porque les da pena. Muchos les da vergüenza decir, conozco del Evangelio. Sí, me encanta poner por obra la palabra de Dios, sino que se igualan a los demás, olvidándose de que nosotros debemos de ser testimonio. Si a usted le ofrecen algo que usted ve que no debe de hacerlo, no lo haga, por favor. Usted o nosotros, los que queremos estar alineados con Dios, debemos dar ejemplo. Si usted no da ejemplo, ¿cómo puede o cómo podemos ser testimonio de Dios y decirle a una persona, mire, no tome, no fume, no diga mentiras, si usted es la persona que también lo hace? ¿Cómo podemos ser? Entonces, los soldados fueron sobornados y en el tiempo actual también lo hacen. Hay sobornos. Mire, yo miraba el noticiero hace un momento con mi esposo. La cantidad de gente que se mueve en las tinieblas, en las oscuridades, donde acuden a lugares que trabajan con cosas malas, digámoslo así, con brujería, exactamente con brujerías. Eso no le agrada a Dios. Y aquí los soldados fueron sobornados tratando de ocultar. ¿Y dónde estaba el cuerpo? ¿Por qué? Porque Él había resucitado. Cuando nosotros resucitamos, ¿qué es resucitar? Dejar nuestra antigua naturaleza atrás y tener un nuevo comienzo. Las cosas viejas pasaron, renovarnos, resucitar, dejar entrar a Papá Dios y hacer las cosas no como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Amén. También nos dice la palabra que cuando Jesús, el ángel se les presentó a las mujeres y les dijo que fueran a decirles a los discípulos que tenían que encontrarse con Jesús en Galilea. Resulta que Jesús, cuando Él hace estas cosas, Él ya está edificando su templo. ¿Se acuerdan que Jesús comenzó con sus apóstoles y les dijo, id y predicar el Evangelio en mi nombre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? También se acuerdan ustedes, los que tengan un poquito de conocimiento de la palabra, que Jesús dice que se ciñó, Él antes de ser entregado se ciñó y lavó los pies de sus discípulos, y que le dijo que lo que Él hace, ellos también tenían que hacerlo. ¿Se acuerdan que Pedro dijo que le iba a lavar los pies? Le dijo, no, que él no lo lave. Y le dijo que si no le lavaba los pies, él no tenía entrada donde él iba a estar. Y Pedro le dijo, lávame todo, le dijo. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos ser lavados. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. No es que nos lavan el cerebro, es que nos instruyen en la palabra de Dios. Por eso dice las Escrituras, y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Porque yo soy el camino, porque yo soy la verdad, porque yo soy la vida. Porque nadie viene al Padre si no es por el Hijo, mis amados. Eso dice la palabra del Señor. Porque nosotros ya somos los que nosotros hemos recibido, los que aceptamos, los que tenemos un nuevo nacimiento, los que cambiamos. Somos su templo. Vamos a mirar, por favor, en 2 Corintios 6, 16. 2 Corintios 6, 16 al 18. Dice las Escrituras del Señor, las palabras del Señor. 17 y 18. Dice, nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo, viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso el Señor también dice, apártese de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré.
Yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Amén. Somos el templo de Dios, la construcción. ¿Cuándo empezó eso? Cuando Jesucristo resucitó al tercer día. Es ahí, recuerden que les dijo a los apóstoles que vendría el Espíritu Santo, que Jesús tenía que irse a hacer morada para nosotros. Amén. Era necesario, y que vendría alguien y que no nos iba a dejar solos, que vendría alguien más poderoso. Pero la palabra dice que el Padre y el Hijo hacen morada en nosotros. Somos el templo del Dios viviente, como era en el tiempo antiguo, que llevaban el tabernáculo y lo dispersaban. Nosotros somos el templo y somos movidos. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y también nos dice la palabra, ahí en San Mateo 28, 16, 20, dice las escrituras. Mateo 28, 16, ¿no? 28, sí, amor. 16, 20 dice: la gran comisión, la suya y la mía, todos los que creemos en que existe un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador de todo lo que existe, que creemos en Jesucristo el Salvador, que creemos que Jesucristo murió en la cruz, que resucitó al tercer día de entre los muertos para darle a usted y a mí la salvación. Dice la gran comisión: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Mire, dudaron después de saber que lo miraron en la cruz. Hubo duda. Después de verlo y verlo ahí, dudan todavía. Algunos dudaron. Y acercándose, Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús recibió toda esa autoridad, recuerden que Adán, Dios le dio autoridad, pero Adán la perdió cuando él y Eva desobedecieron, y esa autoridad que había sido entregada a Adán y a Eva se perdió. Pero Jesús, cuando muere en la cruz, él recupera esa autoridad, porque él viene a ser más fuerte que Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Listo? Y la tierra: id pues, nos dice a todos nosotros, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he hablado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí no hay una semana, ni horas, ni días. Aquí dice todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta que ya no exista el mundo. Clarito lo dice la palabra. Pero Dios dice, las escrituras, por eso es hermoso escudriñar la palabra. En Hechos nos dice la palabra del Señor. Hechos 17, 24, 28. Hechos 17, 24 y 28. ¿Listo? Dice el Señor así: ...26, 27 y 28. Nos dice la palabra: es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Él es el dueño de la tierra y no vive en templos, dice las escrituras. No vive en templos. Hechos capítulo 17. Hechos 17, 24, 28.
dice, es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. A partir de una sola persona, hizo a toda la gente del mundo y a cada nación le dijo cuánto y dónde debía de vivir. Nosotros recibimos instrucciones de Dios de cuándo y cómo debemos de vivir. Amén. Sí, hay instrucciones. Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. No está lejos. ¿Por qué no está lejos? Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros lo hemos dejado entrar. Cuando dice que Jesús iba a habitar en cada uno de nosotros. Su Espíritu Santo iba a habitar en nosotros para ser el templo de Dios viviente, donde podemos llevar este templo a cualquier lugar, porque nosotros somos la iglesia, el templo de Dios viviente, el tabernáculo de Dios. Amén. Y nos dice el Señor que nosotros sí somos, dice, el Señor del cielo y de la tierra, que no habita, clarito dice, no mora en templos, dice, hechos por manos de hombres. No vive en templos hechos por manos de hombre. Ahí mismo, en Hechos 7:48 dice, no vive en templos hechos por la mano del hombre. En Hechos 17:24 nos lo está enseñando la palabra. Él es el que nos da aliento de vida, como le dio el aliento de vida a Adán. Acuérdese, a Eva que sopló aliento de vida. También nos enseña la palabra que nosotros, mis amados, somos un faro, somos la luz del mundo. Usted mire si es luz o no es luz. Y si no, empiece a encender la luz. ¿Cómo la va a encender? Por la palabra de Dios. Porque Mateo 5, 14, 16 dice, San Mateo 5, 14, 16 dice las Escrituras, que nosotros somos la luz, la sal del mundo, dice. Ustedes, dice las Escrituras, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Amén. Amén. Usted y yo tenemos que ser esa lámpara, ese faro. Mire, hay faros que son muy altos y mantienen iluminando para que puedan... los navegantes. Sí, los que están en los barcos puedan anclar, ¿cómo es? Anclar en el mar, en los puertos. Porque hay un faro que los ilumina. A los aviones, ¿qué hacen? Los que están de noche, les ponen luces. Nosotros somos una luz y debemos, los que tenemos familia, hijos, debemos estar en el lugar más alto para iluminar a los demás. Si usted quiere o nosotros queremos tener verdaderos hijos, que sean correctos, que usted madre, usted padre se sientan orgullosos, usted mamá, usted papá, son ese faro, son esa luz que Dios quiere, porque dice que nosotros los que somos luz no nos podemos esconder, porque debemos de iluminar. No se conviertan, no nos podemos convertir a los demás, que ellos se conviertan a nosotros, pero no nosotros a ellos, amén, porque dice las Escrituras que nosotros debemos de avivar
el fuego, ese don de Dios. Eso lo enseña la palabra en Primera de Timoteo 1:6. Primera de Timoteo 1:6. Estamos escudriñando, mire la palabra. Primera de Timoteo 1:6 dice así. Algunos, dice las escrituras. Solo el 6, ¿no? Sí, amor. Algunos han dejado esa clase de amor y pierden su tiempo en discusiones tontas. Perder el tiempo, mire, no contienda con nadie. No diga yo tengo la razón, no. Aquí el que tiene la razón es Dios, las manifestaciones de su Espíritu Santo. Aquí no se trata de que usted sepa la Biblia al revés y al derecho, no. Se trata de ser oidores y hacedores de la palabra. Mire, alguien me dijo, lo voy a comentar de lo que dice, algunos han dejado esa clase de amor y pierden su tiempo en discusiones tontas. Yo les voy a hacer una pregunta, lástima que no podamos, no se atrevan a escribir, pero sería muy bueno. Dios Padre es el creador de todo lo que existe, del cielo y de la tierra. Amén. Él es nuestro creador, Él es el Dios todopoderoso. Yo le pregunto, Dios Padre es culpable de los hijos que están en pecados, en fornicaciones, adulterios, mentiras, borracheras, drogadicción, alcoholismo. ¿Es culpable Dios de lo que hacen los hijos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios tiene la culpa de que los hijos tengan mal comportamiento? ¿Cierto que no? No. ¿Sabe? Nosotros como padres no somos perfectos, pero lo más importante, mis amados, es decirle a sus hijos nuestro deber. Cuando no conocemos del Evangelio, lo poco que conocemos, enseñarles buenos principios. Pero no es fácil, porque hablar es fácil, pero ponerlo, o sea, nosotros vivir en el mundo y que nos envuelven tantas cosas y nos engaña es difícil. Pero Dios, cuando en su infinita misericordia nos enseña las Escrituras, nuestro deber es ser oidores y hacedores de la palabra. Pero Dios no es culpable de que los hijos anden en malos pasos. Usted y yo, nuestro deber es hacerles ver a nuestros hijos si están mal, que están cometiendo un error, tratarlos de guiar. Pero usted no puede obligar a sus hijos. Y por sus hijos, los papás no pueden ser juzgados porque cada quien toma su propia decisión. Por eso dice que Dios nos da la libertad de escoger. Si Él, como Padre, nos da libre albedrío, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestros hijos? Y más cuando llegan a ser adultos, ellos son los que eligen. Pero yo le digo una cosa, todos vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo. Amén. Amén. Así que no hay escapatoria, mis amados. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice así. Les voy a dar algunos versículos para que algunos, porque hay muchísimos, pero dice así. Digamos que se llaman unos tips para que nosotros reflexionemos un poquito. Dice las Escrituras, mi Padre y yo haremos morada. ¿En quién? En nosotros. ¿Dónde está eso? San Juan 14:23. También dice las Escrituras. ¿14 qué? 14:23. En Hechos 17, que si lo miramos, 24-28 dice, el Señor no mora en templos hechos por manos de hombres. Recuerden. También dice en Efesios 2:22, dice, somos morada de Dios, somos morada de Dios. En Hebreos 3:6 dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Él es fiel porque Él vino a buscarnos a nosotros, darnos la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Y para profundizar un poquito e ir terminando esta enseñanza, algunas diferencias en el antiguo pacto y el nuevo pacto.
quiero que miremos. Antiguo pacto, recuerde que era por ley, obligación. Y nuevo pacto es por gracia. ¿Listo? Antiguo pacto, bajo la ley. Nuevo pacto, bajo la gracia. Antiguo pacto, el Espíritu Santo estaba en el lugar santísimo. En el tabernáculo. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo está en nosotros. Recuerde que el Espíritu Santo estaba en el lugar santísimo, o sea, hablamos lo que hemos enseñado en el tabernáculo. ¿Listo? Antiguo pacto, el Espíritu Santo estaba sobre el profeta, rey y sumo sacerdotes. Pero ¿qué pasó? Esto vino Dios a poner el orden. Jesús vino a poner el orden, por orden de Dios Padre. Nuevo pacto, el Espíritu Santo está sobre todos los bautizados por el Espíritu Santo, los que hemos recibido de Jesús, los que lo hemos aceptado. En Antiguo Pacto, el pueblo era guiado por el ministerio profético, por los profetas. Nuevo Pacto, cada creyente es guiado por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hablar algo que Papá Dios no nos diga que digamos. Amén. Esos son tomarnos atribuciones que no nos corresponden. También dice en Antiguo Pacto, la profecía era para dirigirnos, o sea, por los profetas. Nuevo Pacto, la profecía es para exhortación, consolación y edificación. No, el profeta no es para que le adivine. No cambie el adivino por un profeta. El profeta solo habla lo que Dios quiere hablar cuando Dios quiere que hable. Amén. No es un brujo, es un profeta guiado por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, sobre nosotros y nos guía y nos dice qué debemos de hablar y qué no debemos de hacer. Eso se llama inspiración del Espíritu Santo. ¿Listo? Antiguo Pacto había 7 dones espirituales. Hoy, Nuevo Pacto, 9 dones espirituales. Entre ellas hay interpretación de lenguas, o sea, del Espíritu Santo. Antiguo Pacto dice, buscaron la justicia. Nosotros somos hechos justicia. Los que murieron fueron al paraíso. Los muertos en la misma presencia de Dios. El que muere conociendo el Evangelio, los que morimos conociendo la palabra de Dios, vamos inmediatamente a la presencia, al Espíritu. El Espíritu que tenemos nosotros vuelve al Padre. El alma regresa al Padre. Pero si no es así, las almas van a ser juzgadas, mis amados. El Espíritu vuelve al Padre, pero el alma es la que Satanás quiere destruir. Por eso dice que las almas, muchas personas dicen, por las almas te venimos a rogar que las saques de penas y las lleve a descansar. El alma es la que va a sufrir todas las consecuencias de lo que hayamos hecho en vida. ¿Listo? Antiguo Pacto, los que murieron fueron al paraíso o al Hades. Los muertos en la misma presencia de Dios. Ahora, la sangre de un animal cubría el pecado en el tiempo antiguo. Amén. Ahora, la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, quita el pecado y nos da redención, o sea, vida, nos hace resucitar. El pecado era cubierto por un año a través de sacrificios en el tiempo antiguo. El pecado en este tiempo, por la misericordia, los que hemos recibido del Señor, es quitado para siempre. Una decisión que usted y yo la debemos de tomar. Dice la palabra que Dios no se acordará más de nuestros pecados una vez los perdone. Sí, así dice, que nuestros pecados fueron borrados, echados al mar,
quitados, ya no va más. Y mucha gente perdona, pero no olvida. Y está dele y dele. Eso no es perdón. Una persona que está machaque y machaque, eso no es perdón. No. Y busca la venganza y escudarse. Mire, en este tiempo las personas hacen cosas malas y ¿sabe qué dicen? Es que yo hice tal cosa porque ella o él me hizo tal cosa. El desquite. Pero ¿quién es usted o quién soy yo para tomar nuestra justicia por nuestras propias manos? ¿Por qué no le dejamos a Dios? Ay, es que se demora mucho. Pero dice las Escrituras que es duro caer en las manos del gran yo soy. Duro. Así que no nos metamos, que Dios no necesita ni su ayuda ni nuestra ayuda. Amén. Antes dice, había conciencia de pecado y de carne. Hay conciencia de justicia y Dios. La justicia en este tiempo, después solo Dios la puede tomar. Él nos va a hacer libres. Él toma la justicia por su propia mano. No necesita de nosotros. En el tiempo de antes, Dios con ellos, Dios en nosotros, porque somos el templo, nuevo pacto, o sea, en la muerte de Jesucristo. Antiguo pacto, Moisés es el mediador. Nuevo pacto, Jesucristo es el mediador. El único. Antiguo pacto, inferior pacto, antiguo pacto. Ahora, superior pacto. ¿Por quién? Por Jesucristo. Porque Él entregó su vida por usted y por mí. Tiempo antiguo, no había autoridad sobre Satanás. Antes, tenemos autoridad sobre Satanás. Amén. Porque Jesús dijo, id y hacer, y les dio autoridad para que pisaran serpientes y escorpiones. Tenemos autoridad delegada. Dice también, muertos espiritualmente, antiguo pacto, nuevo pacto, vivos espiritualmente, bajo la ley del pecado y la muerte, obligados, muerte, bajo la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo, no porque lo obliguen, sino por gracia. Amén. Antiguo pacto, siervos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Amén. Amigos nos llama también. Trataron de cumplir la ley en el antiguo pacto. Cumplimos la ley en Cristo. Los que hemos nacido, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora son hechas nuevas. Esto forma parte del nuevo templo. Amén. Del tiempo ahora. Dice, 0 dones del cuerpo en el tiempo antiguo, 7 dones en el cuerpo, los dones que Dios nos ha dejado para construir una iglesia, que somos nosotros, los templos del Dios viviente. Comunidad en el tiempo de antes, cantidad de gente, ahora somos un cuerpo, la salvación es individual. Adoración delante del Señor, antiguo pacto, adoración en el Espíritu Santo, porque dice que en el Espíritu, dice, somos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Algunos eran sacerdotes en el tiempo de ahora. Todos somos sacerdotes. Antes era. Antes, sí, pero porque solo Dios los elegía. Antiguo pacto, habían 613 mandamientos. Ahora, un solo mandamiento. ¿Sabe cuál es? Me pregunta a mí, sí, que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Llamarás al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. ¿Y eso se basa en qué? En el amor. El amor cubre multitud de pecados. Amén. Antiguo pacto, oraban a Dios. Oramos ahora al Padre. Ya no es a Dios, sino al Padre, nuestro Padre Celestial. Guiados por señales externas. ¿Se acuerdan que los guiaba Moisés? Al tabernáculo. En el tabernáculo de día era una nube.
y de noche era el fuego. muy bien. Y ahora somos guiados por el Espíritu Santo en nuestro interior. Antiguo pacto enfatizó la primera y segunda venida de Jesús. Enfatizar el rapto, que es lo que vamos a mirar con la bendición de Dios el próximo sábado. Vamos a mirar qué es el rapto. ¿Listo? Las mentes fueron cegadas en el tiempo antiguo. El velo es quitado. El velo, cuando fue rasgado y se descubrió, recuerden que los sacerdotes, los fariseos y los saduceos son los que crucificaron a Jesús. ¿Por quién? Allá en Roma fueron los causantes de la muerte de Jesús, de nuestro Salvador. Los mandamientos antes escritos en tablas de piedra, ahora escritos en nuestro corazón. Amén. Era temporal en el tiempo antiguo, ahora es eterno. Trabajo en esclavitud, tiempo antiguo. Ahora nuestro trabajo nos trae libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Promesas habían. Abraham, Isaac, Jacob, muchas promesas. Pero ahora hay mejores promesas de salvación y vida eterna. Dar antes era una ley. Dar es un privilegio, porque de lo que gracia se recibe, de gracia se da. Amén. Dominados por el pecado, antiguo pacto. El pecado no tiene dominio sobre el creyente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando creemos en el Señor vamos a renunciar. Si nos vienen con tentación, no se haga ello, sea testimonio, por favor. Seamos testimonio. Antiguo pacto, solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. En el nuevo pacto, el creyente tiene libre entrada al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos entrada, somos el templo. Usted solo tiene que decirle: entra, vive en mí, guíame Dios, enséñame, instrúyeme. Porque yo soy un ser humano con imperfecciones, Dios, pero tu Santo Espíritu me guía, Dios. Antiguo pacto, sacrificios de animales continuos. Nuevo pacto, un solo sacrificio. ¿De quién? De Jesucristo, que entregó la vida por usted y por mí. Y para concluir esta enseñanza, en el nombre poderoso de Jesús, Dios nos invita a nosotros a nacer del agua y del Espíritu. Dice el Señor en su palabra, Romanos 10, 9, 13. Miremos el versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, creer que nosotros podemos. ¿Lo tiene? Léamelo, amor. No, estaba por favor. Aquí. Lo tengo que buscar. Busquémoslo, por favor. Hagamos la tarea bien. ¿Listo? Romanos 10, 9, 13. Romanos 10. Terminemos bien la tarea, por favor. Romanos 10. Romanos 10. Dice así, en el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Sigo? Hasta el 13, amor. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Amén. Porque todo aquel que invocase el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? El 14. Amén. Entonces la palabra es muy clara, mis amados. Dios nos está dando a escoger. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Amén. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos, si no lo son, porque todos tienen el mismo Dios. Y Él es muy bueno para con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que le reconozcan como su Dios. Usted quiere ser el templo del Dios viviente, quiere ser el templo, el tercer templo de Dios. Queremos ser iglesia de Dios. Gloria al Señor por ello, porque el Señor dice que el cielo es el trono de Dios. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? El lugar de reposo de Dios Todopoderoso y de nuestro Salvador somos nosotros. Somos el templo de Dios viviente, donde Dios no mora en edificios hechos por manos de hombres. Dios mora en todo aquel que confesamos el nombre poderoso de Jesús y reconocemos que Jesucristo resucitó al tercer día para morar en cada uno de nosotros, porque no vivo yo, mas Cristo vive en mí y también quiere vivir en usted. Espero que en el nombre del Señor esperamos que este estudio bíblico sirva. Y si usted de pronto no miró todas las enseñanzas, yo le invito, están grabadas, y comparta este mensaje. No se olvide que usted y yo somos el templo del Dios viviente. Que tengan un feliz y bendecida noche, mucho juicio, paz y amor de parte del Señor. Les bendecimos a ustedes en sus hogares, a cada uno de los que han estado conectados y a los que verán esa transmisión. Recuerde que el sábado miraremos lo que es el arrebatamiento. ¿Listo? Dios los bendiga.